Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. A lo largo de la historia de la Iglesia, Dios ha preservado su palabra como el principal medio por el cual instruye, corrige, consuela y santifica a su pueblo. Sin embargo, no basta con poseer una Biblia ni con leerla con regularidad. Es necesario aprender a leerla con reverencia, fe y obediencia. En este video compartimos una lectura del valioso tratado del puritano Thomas Watson, quien nos enseña cómo acercarnos correctamente a las Sagradas Escrituras para recibir de ellas verdadero provecho espiritual. Watson nos recuerda que la Biblia no es un libro común, sino la voz viva de Dios dirigida a su pueblo. Por medio de ella, el Señor revela su carácter, su voluntad y su obra redentora en Cristo. Por lo tanto, leerla sin atención, sin oración o sin disposición al arrepentimiento es privarnos de las bendiciones que Dios desea comunicarnos. A lo largo de esta lectura, seremos exhortados a cultivar un espíritu humilde, un corazón enseñable y una vida sometida a la verdad divina. Aprenderemos que la Escritura no solo informa nuestra mente, sino que transforma nuestra conciencia, ordena nuestros afectos y dirige nuestros pasos en el camino de la santidad. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Y estará con él, el rey, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, a guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, 19. Este libro de Deuteronomio está lleno de elocuencia dorada. En este capítulo, Dios instruye a los judíos sobre cómo nombrar un rey, y especifica dos aspectos: su elección y su religión. 1. Su elección. Deuteronomio 17:15. Nombrarás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Con razón, Dios debería elegir a su rey, pues por él reinan los reyes. Proverbios 8:15. 2. Su religión. Deuteronomio 17:18. Cuando asuma el trono de su reino, escribirá para sí mismo en un rollo una copia de esta ley. Este era un buen comienzo para el reinado de un rey. Lo primero que hacía al sentarse en el trono era copiar la palabra de Dios en un libro, y en el texto lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, a guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y a ponerlos por obra. Estará con él. El libro de la ley será su compañero diario. Carlos el Grande solía coronar la Biblia. De hecho, la Biblia es el mejor apoyo del gobierno. Y leerá en él. No es indigno de la majestad de un príncipe examinar los oráculos del cielo. En ellos se encuentran las escrituras sagradas. Proverbios 8:6. Hablaré de cosas excelentes. En la Septuaginta se refiere a cosas graves. En hebreo, a cosas principescas, propias de un dios y de un rey. El rey no debe leer el libro de la ley solo al asumir su reinado, sino que leerá en él todos los días de su vida. No debe dejar de leer hasta que deje de reinar. Y las razones por las que debe ser versado en la ley de Dios se encuentran en las siguientes palabras. 1. Para que aprenda a temer al Señor su Dios. La lectura de la palabra es el mejor medio para iniciar el temor del Señor. 2. Para que guarde todas las palabras de esta ley, para ponerlas por obra. 3. Para que prolongue sus días en su reino. Ahora me limitaré a estas palabras. Leerá en él todos los días de su vida, es decir, en el libro de la ley. La Sagrada Escritura es una epístola de oro que Dios nos envió. Debemos leerla con diligencia. La ignorancia de las Escrituras es la madre del error, no de la devoción. Mateo 22:29. Erráis, ignorando las Escrituras. Se nos manda escudriñar las Escrituras. Juan 5:39. La palabra griega significa buscar como una veta de oro. ¿Con cuánta diligencia lee un niño el testamento de su padre? Con la misma diligencia, debemos leer la palabra de Dios, que es nuestra carta magna para el cielo. Es una misericordia que la Biblia no esté prohibida. Indaguemos en este oráculo sagrado. Apolos era poderoso en las Escrituras. Hechos 18:24. Melanchthon, de joven, bebió de la leche sincera de la palabra. Alfonso, rey de Aragón, leyó la Biblia 14 veces. Aquella dama romana, Cecilia, con su intensa lectura de la palabra, había convertido su corazón en la biblioteca de Cristo.
Si las escrituras se limitaran a las lenguas originales, muchos pedirían excusas para no leerlas. Pero cuando la espada del Espíritu es desenvainada y la palabra se nos hace clara al ser traducida, ¿qué debería impedirnos una búsqueda diligente de estos santos misterios? A Adán se le prohibió, bajo pena de muerte, probar del árbol del conocimiento. Génesis 2:17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero no hay peligro de tocar este árbol de las sagradas escrituras. Si no comemos de él, ciertamente moriremos. ¿Qué será de quienes desconocen las escrituras? Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron consideradas como algo extraño. Muchos dejan de lado las escrituras como si fueran una armadura oxidada. Jeremías 8:9. Han rechazado la palabra del Señor. ¿Qué sabiduría tienen entonces? Leen mejor las novelas románticas que a Pablo. Pasan muchas horas entre el peine y el espejo, pero sus ojos empiezan a doler cuando miran la Biblia. Los mismos turcos se alzarán en juicio contra estos cristianos. Reverencian los libros de Moisés, y si encuentran una sola hoja con algo del Pentateuco escrito, la toman y la besan. Quienes menosprecian la palabra escrita, menosprecian a Dios mismo, cuyo sello lleva. Menospreciar el edicto del rey es una afrenta a la persona del rey. Quienes rechazan y vilipendian las escrituras están en estado de condenación. Proverbios 13:13. El que menosprecia la palabra será destruido. No basta con leer la palabra de Dios, sino que debemos procurar obtener alimento espiritual y beneficiarnos de ella, para que nuestras almas se nutran con las palabras de fe. 1 Timoteo 4:6. ¿Para qué otra razón se escribió la Escritura, sino para que nos beneficiara? Dios no nos dio su palabra solo como un paisaje para contemplar, sino que la entregó como un padre entrega una fortuna a su hijo, para que la mejore. Es triste no aprovecharse de la palabra, ser como el cuerpo consumido, que no prospera. Los hombres se mostrarían reacios a comerciar y no obtendrían ningún beneficio. La gran pregunta que voy a abordar es esta: ¿cómo podemos leer las Escrituras con el mayor provecho espiritual? Para responder a esta pregunta, estableceré varias reglas o directrices sobre la lectura de las Escrituras. A. Si quieres aprovechar las Escrituras, elimina todo aquello que te impida aprovecharlas. Para que el cuerpo prospere, es necesario eliminar los obstáculos. Hay 3 obstáculos que debes eliminar si quieres aprovechar las Escrituras. 1. Elimina el amor a todo pecado. Aunque un médico recete un remedio por muy bueno que sea, si el paciente toma veneno, este obstaculizará la eficacia y el efecto de la medicina. Las Escrituras prescriben remedios excelentes, pero el pecado, que habita en nosotros, lo envenena todo. El cuerpo no puede prosperar con fiebre, ni el alma bajo el calor febril de la lujuria. Platón llama al amor al pecado un gran demonio. Así como la rosa es destruida por la llaga que se desarrolla en ella, así las almas de los hombres son destruidas por los pecados en los que se entregan. 2. Cuídense de esas espinas que ahogan la palabra. Nuestro Salvador explica que estas espinas son los afanes de este mundo. Mateo 13:22. Por afanes se entiende la codicia. Un hombre avaro tiene tal diversidad de empleos seculares que apenas encuentra tiempo para leer la palabra de Dios. Y si lo hace, ¿cuántos deslices comete al leer? Mientras su mirada está puesta en la Biblia, su corazón está en el mundo. No son los escritos de los apóstoles lo que le absorbe tanto, sino la escritura en sus libros de contabilidad. ¿Acaso este hombre se beneficiará? Tan pronto como se extrae aceite de una roca, él extrae algún beneficio real de las escrituras. 3. Cuidado con bromear con las escrituras. Esto es jugar con fuego. Algunos no pueden estar alegres a menos que bromean sobre Dios. Cuando están tristes, usan las escrituras como arpa para ahuyentar el mal espíritu. En el temor de Dios, cuidado con esto. Dios no tolera que se burlen de su palabra. Eusebio relata el caso de alguien que tomó un pasaje de las Escrituras para bromear, y Dios lo hirió de locura. El Señor puede con justicia entregar a tales personas a una mente reprobada. Romanos 1:28. B. Si desean aprovechar las Escrituras, preparen sus corazones para la lectura de la palabra. El corazón es un instrumento que necesita afinarse. 1 Samuel 7:3.
Preparen sus corazones para el Señor. Los paganos, como señala Plutarco, consideraban indecente ser demasiado apresurados o imprudentes al servir a sus supuestas deidades. Esta preparación para la lectura consiste en dos cosas. 1. Al reunir nuestros pensamientos para atender la solemne labor que realizamos. Los pensamientos están rezagados, por lo tanto, reúnanlos. 2. Al purificarnos de esos afectos impuros que nos indisponen a la lectura, antes de acudir al agua de la vida, desechemos el veneno de los afectos impuros. Muchos se acercan precipitadamente a la lectura de la palabra, y no es de extrañar que, si llegan sin preparación, se vayan sin provecho. C. Lea las Escrituras con reverencia. Piense en cada línea que lea como si Dios le estuviera hablando. El arca donde se depositaba la ley estaba recubierta de oro puro y se transportaba sobre barras para que los levitas no la tocaran. Éxodo 25. ¿Por qué? ¿Sino para inculcar en el pueblo la reverencia a la ley? Cuando Ehud le dijo a Eglón que tenía un mensaje de Dios, se levantó de su trono. Jueces 3:20. La palabra escrita es un mensaje de Jehová. ¿Con cuánta veneración debemos recibirla? D. Si quieres aprovechar las Escrituras, lee los libros de la Escritura en orden. Aunque a veces los sucesos puedan desviar nuestro método para mantener un curso constante, es mejor observar un orden en la lectura. El orden ayuda a la memoria. No comenzamos a leer la carta de un amigo a la mitad. Si quieres aprovechar las Escrituras, comprende bien las Escrituras. Salmo 119:73. Dame entendimiento, para que aprenda tus mandamientos. Aunque hay algunos nudos en las Escrituras que no son fáciles de desatar, el Espíritu Santo nos ha señalado claramente cosas esenciales para la salvación. El conocimiento del sentido de las Escrituras es el primer paso para obtener provecho. En la ley, Aarón debía encender primero las lámparas y luego quemar el incienso. La lámpara del entendimiento debe encenderse primero, antes de que los afectos se inflamen. Adquiere todo el conocimiento que puedas, comparando las Escrituras, consultando con otros y consultando a los mejores comentaristas. Sin conocimiento, la Escritura es un libro sellado. Cada línea es demasiado alta para nosotros, y si la palabra se dispara por encima de nuestra cabeza, nunca podrá alcanzar nuestro corazón. F. Si quieres aprovechar las Escrituras, lee la palabra con seriedad. Si uno repasa las Escrituras rápidamente, no se obtiene mucho provecho de ellas. Pero si eres serio al leerlas, es el sabor de la vida. Y bien podemos ser serios si consideramos la importancia de las verdades contenidas en este libro sagrado. Deuteronomio 32:47. No son solo palabras vanas para ti, son tu vida. Si se abriera y leyera una carta, donde se tratara todo el patrimonio de una persona, ¿cuán serio sería leerla? En las Escrituras se trata de nuestra salvación, tratan del amor de Cristo, un tema serio. Cristo ha amado a la humanidad más que a los ángeles que cayeron. Hebreos 2:7. El imán, indiferente al oro y al diamante, atrae al hierro hacia sí. Así, Cristo pasó por alto a los ángeles, que eran de extracción más noble, y atrajo a la humanidad hacia sí. Cristo nos amó más que a su propia vida. Es más, aunque participamos en su muerte, no nos dejó fuera de su testamento. Este es un amor que sobrepasa todo conocimiento. ¿Quién puede leerlo sin seriedad? La Escritura habla del misterio de la fe, las recompensas eternas y la escasez de los que serán salvos. Mateo 20:16. Pocos son los escogidos. Se dice que los nombres de todos los buenos emperadores de Roma podrían estar grabados en un pequeño anillo. De la misma manera, hay comparativamente pocos nombres en el libro de la vida. La Escritura habla de luchar por el cielo como en agonía. Lucas 13:24. Nos advierte de no quedarnos cortos del descanso prometido. Hebreos 4:1. Describe los horrores de los tormentos infernales, el gusano y el fuego. Marcos 9:44. ¿Quién puede leer esto sin ser serio? Algunos tienen un espíritu ligero y ligero. Repasan las verdades más importantes con prisa, y la palabra no les beneficia. Lea con un espíritu solemne y sereno. La seriedad es el lastre del cristiano, que le impide dejarse llevar por la vanidad. G. Si quieres aprovechar las Escrituras, esfuérzate por recordar lo que lees. Satanás quiere robarnos la palabra de la mente.
no porque Él mismo la use, sino para que nosotros no la usemos. La memoria debe ser como el cofre en el arca, donde se guardaba. Salmo 119:52. Me acordé de tus juicios de antaño. Jerónimo habla de aquella piadosa dama, Paula, que se sabía de memoria la mayoría de las escrituras. Se nos insta a que la palabra more en nosotros. Colosenses 3:16. La palabra es una joya. Adorna al hombre oculto, ¿y acaso no la recordaremos? Si la palabra no permanece en la memoria, no sirve de nada. Algunos recuerdan mejor una noticia que una línea de la escritura. Sus recuerdos son como esos estanques donde viven las ranas, pero los peces mueren. H. Si quieres aprovechar las escrituras, medita en lo que lees. Salmo 119:15. Meditaré en tus preceptos. La palabra hebrea, meditar, significa ser intenso en la mente. En la meditación, los pensamientos deben estar fijos en el objeto. Lucas 2:19. María meditaba en estas cosas. La lectura nos trae una verdad a la mente. La meditación la trae a nuestro corazón. La lectura y la meditación siempre deben ir de la mano. La meditación sin lectura es errónea. La lectura sin meditación es estéril. La abeja chupa la flor y luego la introduce en la colmena, convirtiéndola en miel. Al leer, chupamos la flor de la palabra. Al meditar, la introducimos en la colmena de nuestra mente, convirtiéndola en provecho. La meditación es el fuelle del afecto. Salmo 39:3. Mientras meditaba, el fuego ardía. La razón por la que nos quedamos tan fríos al leer la palabra es porque no nos calentamos con el fuego de la meditación. 1. Si quieres aprovechar las escrituras, acércate a la lectura de las escrituras con humildad de corazón. Reconoce lo indigno que eres de que Dios se te revele en su palabra. Los secretos de Dios están con los humildes. El orgullo es enemigo del provecho. Se ha dicho que el suelo donde se posa el pavo real es estéril. Sea como sea, estoy seguro de que el corazón donde se asienta el orgullo es realmente estéril. Una persona arrogante desdeña los consejos de la palabra y aborrece las reprensiones. Es probable que se beneficie. Santiago 4:6. Dios da gracia a los humildes. Los santos más eminentes han sido de baja estatura a sus propios ojos. Como el sol en el cenit, mostraron menos cuando estaban en lo más alto. David tenía más entendimiento que todos sus maestros. Salmo 119:99. Pero qué humilde era. Salmo 22:6. Soy un gusano y no un hombre. Jot. Si quieres aprovechar las escrituras, da crédito a la palabra escrita. Cree que es de Dios. Ve el nombre de Dios en cada línea. Los romanos, para que sus leyes fueran reconocidas, afirmaban estar inspiradas por los dioses de Roma. Crea que las escrituras son divinamente inspiradas. Cuando Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién sino Dios podría revelar las grandes doctrinas de la Trinidad, la expiación de Jesucristo por los pecadores y la resurrección? ¿De dónde vinieron las escrituras, sino de Dios? 1. Los impíos no podrían ser los autores de las escrituras. ¿Acaso redactarían versos tan sagrados o arremeterían con tanta vehemencia contra los pecados que aman? 2. Los santos no podían ser los autores de las escrituras. ¿Cómo podría ser compatible con su santidad falsificar el nombre de Dios y escribir "Así dice el Señor" en un libro de su propia invención? 3. Los ángeles no pudieron ser los autores de las escrituras. ¿Qué ángel en el cielo se atrevió a personificar a Dios y decir, "Yo soy el Señor"? Creer en la linaje de las escrituras como sagrado y proveniente del Padre de la Luz. La antigüedad de las escrituras revela su divinidad. Ninguna historia humana existente se remonta más allá del diluvio de Noé. Pero las escrituras tratan de cosas anteriores al tiempo. Además, la majestuosidad, profundidad, pureza y armonía de las escrituras demuestran que solo Dios mismo pudo inspirarlas. A esto hay que añadir la eficacia que la palabra escrita tiene en los corazones y las conciencias de los hombres. Al leer las escrituras, se han transformado en otros hombres, como puede ejemplificarse en Agustín, Junio y muchos otros. Si se sella un trozo de mármol y éste deja una huella, se diría que hay una virtud extraña en ese sello.
De la misma manera, cuando la palabra escrita deja una huella celestial de gracia en el corazón, argumenta que tiene autoridad divina. Si quieres beneficiarte de la palabra, debes creer que proviene de Dios. Algunos escépticos cuestionan la veracidad de las Escrituras. Aunque tienen los principios de la religión en su credo, no los tienen en su creencia. La incredulidad debilita la virtud de la palabra y la hace inservible. ¿Quién obedecerá a verdades en las que no cree? Hebreos 4:2. La palabra no les aprovechó, pues no estaba mezclada con la fe. K. Si quieres aprovechar las Escrituras, tenlas en alta estima. Salmo 119:72. Tu ley es para mí más valiosa que millones en oro y plata. ¿Acaso puede ser experto en cualquier arte quien la menosprecia y la desprecia? Valora este libro de Dios por encima de todos los demás. Gregorio llama a la Biblia el corazón y el alma de Dios. Los rabinos dicen que hay una montaña de verdad en cada punto y tilde de la Escritura. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. La Escritura es la biblioteca del Espíritu Santo. Es un código de conocimiento divino, un modelo exacto y la plataforma de la verdadera religión. La Escritura contiene las credenda, lo que debemos creer, y la agenda, lo que debemos practicar. Es capaz de hacernos sabios para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. La Escritura es la norma de la verdad, el juez de la controversia. La Escritura es la estrella polar que nos guía al cielo. La Escritura es la brújula que guía el timón de nuestra voluntad. La Escritura es el campo donde se esconde Cristo, la perla de gran precio. La Escritura es una roca de diamante. La Escritura es un colirio sagrado. Sana los ojos de quienes la contemplan. La Escritura es un cristal óptico espiritual en el que resplandece la gloria de Dios. La Escritura es la panacea, o medicina universal para el alma. Las hojas de la Escritura son como las hojas del árbol de la vida, para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. La Escritura es la fuente de la gracia. ¿Cómo nace el converso sino por la palabra de verdad? Santiago 1:18. ¿Cómo crece sino por la leche no adulterada de la palabra? Primera y Pedro 2:2. La palabra escrita es el libro del cual se extraen nuestras evidencias para el cielo. La Escritura es la señal que nos muestra las rocas del pecado. La Escritura es el antídoto contra el error y la apostasía. La Escritura es la espada de dos filos que hiere a la serpiente antigua. Es nuestro baluarte para resistir la fuerza de la lujuria, como el Capitolio en Roma, que era un lugar de fuerza y munición. La Escritura es la torre de David, sobre la cual cuelgan los escudos de nuestra fe. Quitad la palabra y nos privaréis del sol, dijo Lutero. La palabra escrita está por encima de una embajada angelical o de una voz del cielo. Segundo en Pedro 1:18. Oímos esta voz que vino del cielo. Tenemos también una palabra más segura. Si César valoraba tanto sus comentarios que al preservarlos perdió su manto púrpura, ¿cómo deberíamos valorar nosotros los sagrados oráculos de Dios? Job 23:12. He estimado las palabras de su boca más que mi alimento necesario. El rey Eduardo VI, el día de su coronación, le había presentado 3 espadas, lo que significaba que era monarca de 3 reinos. El rey dijo que faltaba una espada. Al preguntársele cuál era, respondió: la Santa Biblia, que es la espada del Espíritu, y debe ser preferida a todas estas insignias de la realeza. Roberto, rey de Sicilia, apreciaba tanto la palabra de Dios, que hablando con su amigo Petrarca, dijo: las Escrituras son más queridas para mí que mi reino, y si tuviera que ser privado de una de ellas, preferiría perder mi diadema que las Escrituras. L. Si quieres aprovechar las Escrituras, cultiva un amor ardiente por la palabra. La apreciación se relaciona con el juicio, el amor con los afectos. Salmo 119:159. Considera cuánto amo tus preceptos. Quien se deleita en su oficio probablemente se enriquecerá. Quien ama el conocimiento será un erudito. Agustín nos dice que antes de su conversión no encontraba placer en las Escrituras, pero después fueron sus deleites. David pensaba que la palabra era más dulce que la miel, que gotea del panal. Tomás de Kempis solía decir que no encontraba satisfacción, salvo en un rincón, con el libro de Dios en la mano. ¿Acaso Alfonso, rey de Sicilia,
se recuperó de un ataque de enfermedad por el gran placer que sentía al leer un libro de filosofía. ¿Qué infinito placer deberíamos sentir nosotros al leer el libro de la vida? Hay suficiente en la palabra para generar santo placer y deleite. Es una muestra y demostración del santo amor de Dios por nosotros. El Espíritu es la prenda de amor de Dios. La palabra, su carta de amor. ¿Cuánto se regocija uno al leer la carta de su amigo? La palabra escrita es un tesoro divino. En ella se encuentra la verdad esparcida como perlas, para adornar el corazón interior. La palabra escrita es el verdadero maná, que posee todo tipo de dulce sabor. La palabra es un elixir supremo. Da vino a quienes tienen un corazón apesadumbrado. He leído de un antiguo rabino que, en medio de una gran multitud, anunció un licor excelente que tenía para vender. Muchos acudieron a él, pidiéndole que se lo mostrara. Abrió la Biblia y los dirigió a varios lugares de consuelo en ella. El santo David bebió de este licor. Salmo 119:50. Este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. Crisóstomo compara las Escrituras con un jardín. Cada línea es una flor fragante que no debemos llevar en nuestro pecho, sino en nuestro corazón. Deleitarse en la palabra es provechoso, y no solo debemos amar el consuelo de la palabra, sino también las reprensiones. La mirra es amarga al paladar, pero buena para el estómago. M. Si quieres aprovechar las Escrituras, acércate a la lectura de la palabra con un corazón sincero. Cristo habla del corazón sincero. Lucas 8:15. ¿Qué significa leer la palabra con un corazón sincero? 1. Venir con un corazón dispuesto a conocer todo el consejo de Dios. Un buen corazón no ocultaría ninguna verdad, sino que dice como Job: lo que no veo, enséñame. Cuando los hombres eligen a su antojo en la religión, harán algunas cosas que la palabra les manda, pero no otras. Estos son corazones insanos, y no se benefician de las sagradas escrituras. Son como un paciente al que, tras recetarle una píldora amarga, acepta un caramelo, pero la rechaza. 2. Leer la palabra con sinceridad es leer para que podamos ser mejores gracias a ella. La palabra es el medio y el método de santificación, y acudimos a ella no solo para iluminarnos, sino para consagrarnos. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Algunos acuden a la Biblia como quien va al jardín a recoger flores, es decir, a las buenas ideas. Agustín confiesa que antes de su conversión fue a escuchar a Ambrosio, más por la elegancia del discurso y la originalidad de las ideas que por la espiritualidad del asunto. Esto es como una mujer que se pinta la cara, pero descuida su salud. Pero esto es tener un corazón sincero. Cuando acudimos a las Escrituras, como Naamán, a las aguas del Jordán, para ser sanados de nuestra lepra. Oh, dice el alma, que la espada del Espíritu traspase la roca de mi corazón. Que esta bendita palabra tenga tal virtud que mate mi pecado y me haga fructífero en la gracia. Neyen. Si quieren aprovechar las Escrituras, aprendan a aplicarlas. Tomen cada palabra como dirigida a nosotros mismos. Cuando la palabra truene contra el pecado, piensen así: Dios se refiere a mis pecados. Cuando les obligue a cumplir un deber, piensen: Dios se refiere a mí en esto. Muchos rechazan las Escrituras, como si solo concernieran a quienes vivieron en la época en que fueron escritas. Pero si desean aprovechar la palabra, recuérdenla. Una medicina no servirá de nada si no se aplica. Los santos de antaño tomaron la palabra como si les hubiera sido dirigida por su nombre. Cuando el rey Josías oyó la amenaza escrita en el libro de Dios, la aplicó a sí mismo. Rasgó sus vestiduras y humilló su alma delante del Señor. Segunda de Reyes 22:11. Oh. Si quieres aprovechar las Escrituras, observa la parte preceptiva de la palabra, así como las promesas. Los preceptos conllevan un deber, como las venas que transportan la sangre. Las promesas traen consuelo, como las arterias que transportan el espíritu. Usa los preceptos para guiarte. Usa las promesas para consolarte. Quienes se fijan en las promesas, descuidando los mandamientos, no son edificados por las Escrituras. Buscan más la comodidad que el deber. Equivocan sus consuelos, como Apolo abrazó el laurel en lugar de Dafne.
Un hombre puede estar lleno de falso consuelo, así como de aquel que es genuino y real. P. Si quieres aprovechar las escrituras, concentra tus pensamientos en los pasajes más importantes. La abeja se aferra a las flores donde puede extraer la mayor dulzura. Aunque toda la escritura es excelente, algunas partes pueden tener mayor énfasis y ser más útiles y penetrantes. Leer los nombres de las tribus o las genealogías de los patriarcas no es tan importante como leer sobre la fe y la nueva criatura. Presta atención a las grandes cosas de la ley. Oseas 8:12. Quienes leen solo para satisfacer su curiosidad se ocupan más de lo que se benefician. La investigación excesiva de las profecías ha debilitado la gracia en el corazón de algunos. P. Si quieren beneficiarse de las escrituras, compárense con la palabra. Observen cómo concuerdan la escritura y sus corazones. Cómo su reloj se mueve con este sol. ¿Son sus corazones, por así decirlo, una transcripción y contraparte de la escritura? ¿Se ha grabado la palabra en sus corazones? La palabra llama a la humildad. Son no solo humildes, sino también humildes. La palabra llama a la regeneración. Juan 3:7. Han experimentado un cambio de corazón. No solo un cambio moral y parcial, sino un cambio espiritual. Se ha operado en ustedes un cambio como si otra alma viviera en el mismo cuerpo. 1 Corintios 6:11. Esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. La palabra llama al amor a los santos. 1 de Pedro 1:22. ¿Aman la gracia donde la ven? Aman la gracia tanto en un pobre como en un rico. A un hijo le encanta ver el retrato de su padre, aunque esté colgado en un marco pobre. ¿Amas la gracia? Aunque esté mezclada con algunas fallas, como amamos el oro, aunque esté en su mineral. Unir la regla de la palabra con nuestros corazones, para ver cómo concuerdan, nos resultaría muy beneficioso. Así llegamos a conocer la verdadera complexión y estado de nuestras almas, y vemos qué evidencias y certificados tenemos para el cielo. R. Si desea aprovechar las escrituras, preste especial atención a las que se refieren a su caso particular. Si una persona con cáncer leyera un libro de medicina, se fijaría principalmente en lo que dicen sobre el cáncer. Debe prestar mucha atención a los párrafos de las escrituras que sean más pertinentes a su caso actual. Mencionaré 3 casos. 1. Aflicción. 2. Deserción. 3. Pecado. 1. Aflicción. ¿Ha pesado Dios tu cadena? Consulta estas escrituras. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Isaías 27:9. Con esto será perdonada la iniquidad de Jacob. Juan 16:20. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Segunda de Corintios 4:17. Nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso de gloria mucho más excelente y eterno. El artista aplica su oro sobre colores oscuros. De la misma manera, Dios primero aplica el color oscuro de la aflicción y luego el color dorado de la gloria. 2. Deserción. ¿Se han eclipsado tus consuelos espirituales? Véase Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. El sol puede ocultarse en una nube, pero no está fuera del cielo. De la misma manera, Dios puede ocultar su rostro, pero no está fuera del pacto. Isaías 57:16. No siempre estaré enojado. Dios es como el músico. No forzará las cuerdas de su laúd para que no se rompan. El consuelo de un santo puede estar oculto, como la semilla bajo los terrones, pero al final brotará en una cosecha de alegría. 3. Pecado. 1. ¿Te dejas llevar por la lujuria? Lee Gálatas 5:24. Santiago 1:15. Primera de Pedro 2:11. Absteneos de las pasiones carnales que batallan contra el alma. La lujuria mata con el abrazo. Proverbios 7:10, 22:23. Proverbios 22:14. Ve a las aguas del santuario para apagar el fuego de la lujuria. 2. ¿Estás bajo el poder de la incredulidad? Lee Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El señor Boltor habla de un alma angustiada que halló mucho consuelo en esta escritura, en su lecho de enfermo. Segunda de Samuel 22:31. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Todas las promesas del Señor se cumplen.
Él es escudo para todos los que buscan su protección. Juan 3:15. Todo aquel que cree en Él no perecerá. La incredulidad es un pecado que ofende a Dios. Primera Juan 5:10. El que no cree a Dios se ha hecho mentiroso. Es un pecado que mata el alma. Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así pues, al leer, observe las escrituras que se relacionan con su caso particular. Aunque debe leer toda la Biblia, asegúrese de marcar con un asterisco los textos que más directamente se relacionen con su condición. S. Si quieres aprovechar las escrituras, presta especial atención a los ejemplos que contienen. Haz que los ejemplos de otros sean sermones vivos para ti. 1. Observen los ejemplos de los juicios de Dios sobre los pecadores. Han sido colgados en cadenas, como un terror. Cuán severamente ha castigado Dios a los hombres orgullosos. Nabucodonosor se convirtió en pasto, Herodes en gusanos. ¿Cómo ha plagado Dios a los idólatras? Números 25, 3, 4, 9. Primero Reyes 14, 9, 10. Qué rápido testigo ha sido contra los mentirosos. Hechos 5, 5, 10. Estos ejemplos son como señales que hay que evitar. Primera de Corintios 10, 11. Judas 7, 2. Observe los ejemplos de la misericordia de Dios hacia los santos. Jeremías fue preservado en el calabozo. Los 3 jóvenes hebreos en el horno. Daniel en el foso de los leones. Estos ejemplos son apoyo para la fe, acicate para la santidad. T. Si quieres beneficiarte de las Escrituras, no dejes de leer la Biblia hasta que tu corazón se sienta reconfortado. Salmo 119, 93. Nunca olvidaré tus preceptos, porque con ellos me has vivificado. Lee la palabra no solo como una historia, sino esfuérzate por conmoverte con ella. Deja que no solo te informe, sino que te encienda. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor. No te apartes de la palabra hasta que puedas decir como aquellos discípulos. Lucas 24, 32. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Si quieres aprovechar las Escrituras, pon en práctica lo que lees. Salmo 119, 66. He obedecido tus mandamientos. Un estudiante de medicina no se contenta con leer un libro de medicina, sino que se dedica a su práctica. La esencia de la religión reside en la práctica. Así, en el texto, leerá en el libro de la ley todos los días de su vida, para que aprenda a guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Los cristianos deberían ser Biblias andantes. Jenofonte dijo que muchos leían las leyes de Licurgo, pero pocos las observaban. La palabra escrita no es solo una regla de conocimiento, sino también de obediencia. No solo sirve para mejorar nuestra vista, sino también para enderezar nuestro paso. David llama a la palabra de Dios una lámpara a sus pies. Salmo 119, 105. No solo era una luz para sus ojos, sino también para sus pies, para caminar. Con la práctica, transformamos nuestro conocimiento en provecho. Esta es una lectura bendita de las Escrituras. Cuando nos alejamos de los pecados que la palabra prohíbe y abrazamos los deberes que ella manda. La lectura de las Escrituras, sin práctica, no será más que una antorcha que iluminará a los hombres hacia el infierno. B. Si quieres aprovechar las Escrituras, usa el oficio profético de Cristo. Él es el león de la tribu de Judá, a quien le fue dado abrir el libro de Dios y abrir sus sellos. Apocalipsis 5:5. Cristo enseña, así como vivifica. Juan 8:12. Cuando Cristo entra en el alma con su luz, la acompaña el calor de la vida espiritual. Cristo nos da una muestra de su palabra. Me has enseñado cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Salmos 119, 102, 103. Una cosa es leer una promesa, otra es saborearla. Quienes deseen ser expertos en las Escrituras, que tengan a Cristo como maestro. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. Cristo no solo les abrió las Escrituras, sino que les abrió el entendimiento. Si quieres beneficiarte de las Escrituras, pisa con frecuencia el umbral del santuario. Espera con diligencia en un ministerio de enseñanza piadoso. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha,
velando a mis puertas cada día. Los ministros son los intérpretes de Dios. Su labor es abrir y explicar los pasajes oscuros de las Escrituras. Leemos sobre cántaros y lámparas dentro de los cántaros. Jueces 7:16. Los ministros son cántaros de barro. Segunda de Corintios 4:7. Pero estos cántaros tienen lámparas dentro, para alumbrar a las almas en la oscuridad. X. Si quieres aprovechar las Escrituras, ora para que Dios te beneficie. Isaías 48:17. Yo soy el Señor tu Dios, quien te enseña para que te beneficies. Haz la oración de David. Abre mis ojos, para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Ora a Dios para que quite el velo de las Escrituras, para que puedas entenderlas, y el velo de tu corazón para que puedas creerlas. Ora para que Dios no solo te dé su palabra como regla de santidad, sino también su gracia como principio de santidad. Implora la guía del Espíritu de Dios. Nehemías 9:20. Les diste tu buen espíritu para instruirlos. Aunque el barco tenga una brújula fina para guiarlo y una buena vela, sin viento fuerte, no puede avanzar. De la misma manera, aunque tengamos la palabra escrita como brújula para navegar y utilicemos nuestros esfuerzos como vela, a menos que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros, no podemos navegar con provecho. Cuando el Todopoderoso es como rocío para nosotros, entonces crecemos como el lirio, y nuestra hermosura es como el olivo. Oseas 14:5-6. Uno puede ver las cifras en un dial, pero no puede decir la hora, a menos que brille el sol. Podemos leer muchas verdades en la Biblia, pero no podemos conocerlas para salvación hasta que el Espíritu de Dios brille en nuestras almas. Segunda de Corintios 4:6. El Espíritu es un espíritu de sabiduría y revelación. Efesios 1:17. Cuando Felipe se unió al carro del eunuco, entonces comprendió las Escrituras. Hechos 8:35. Cuando el Espíritu de Dios se une a la palabra, entonces será eficaz para la salvación. Observadas estas reglas, la palabra escrita, mediante la bendición de Dios, se convertiría en una palabra injertada. Santiago 1:21. Un buen vástago injertado en un tronco malo cambia su naturaleza y lo hace dar fruto dulce y generoso. Así, cuando la palabra se injerta salvadoramente en los corazones de los hombres, los santifica y les permite producir los dulces frutos de justicia. Filipenses 1:11. Así he respondido a esta pregunta. ¿Cómo podemos leer las Escrituras con el mayor provecho espiritual? En conclusión, 1. No se conformen con la simple lectura de las Escrituras, sino esfuércense por encontrar algún progreso y provecho espiritual. Que la palabra se grabe en sus corazones. Salmo 37:31. La ley de su Dios está en su corazón. Quienes se benefician leyendo el libro de Dios son los mejores cristianos del mundo. Pagan el precio de Dios, dan crédito a la religión y salvan sus almas. 2. Ustedes que se han beneficiado leyendo las Sagradas Escrituras, adoren la gracia distintiva de Dios. Bendigan a Dios porque no solo les ha traído la luz, sino que les ha abierto los ojos para que la vean. Él ha abierto su tesoro escondido y los ha enriquecido con conocimiento salvador. Algunos perecen por no tener las Escrituras y otros por no aprovecharlas. Que Dios pase por alto a millones y que la suerte de su amor electivo caiga sobre ustedes. Que las Escrituras, como la columna de nube, tengan un lado oscuro para otros, pero un lado luminoso para ustedes. Que para otros sean letra muerta, pero para ustedes sabor de vida. Que Cristo no solo se les revele a ustedes, sino en ustedes. Gálatas 1:16. ¿Cómo deberían estar en un santo éxtasis de asombro y desear tener corazones de serafines que ardan en amor a Dios y voces de ángeles que hagan resonar el cielo con las alabanzas de Dios? Pero algunos piadosos podrían decir que temen no aprovechar la palabra que leen. Así como en el cuerpo, cuando fallan los órganos vitales, se emplean cordiales. Permítanme aplicar algunos cordiales divinos a quienes están a punto de desfallecer por temor a la incompetencia. 1. Puedes beneficiarte leyendo la palabra, aunque te quedes corto con otros. La tierra que produjo el 30 por 1 era buena. Mateo 13:8. No digas que no has obtenido ningún beneficio porque no eres igual a otros santos eminentes. Estos fueron considerados hombres fuertes entre los dignos de David, aunque no alcanzaron el honor de los 3 primeros.
2 Samuel 23:19. 2. Puedes beneficiarte leyendo la palabra, aunque no seas de rápida comprensión. Algunos se acusan a sí mismos por su lentitud de entendimiento. Cuando nuestro bendito Salvador predijo sus sufrimientos, los apóstoles mismos no lo entendieron, y les fue ocultado. Lucas 9:45. El autor de Hebreos habla de algunos sordos. Hebreos 5:11. Quienes tienen mentes débiles pueden tener afectos más fuertes. Un cristiano con poco conocimiento puede ser librado del pecado, como un hombre con visión débil, pero gracias a él no cae en el agua. 3. Puedes beneficiarte leyendo las Escrituras, aunque no tengas muy buena memoria. Muchos se quejan de que se les va la memoria. Cristiano, ¿te aflige no poder recordar más? Entonces, para tu consuelo. 1. Puedes tener un buen corazón aunque no tengas tan buena memoria. 2. Aunque no puedas recordar todo lo que lees, recuerdas lo más importante y lo que más necesitas. En un banquete no comemos de todos los platos, sino que tomamos lo que nos nutre. La memoria de un buen cristiano es como la de una lámpara. Aunque la lámpara no esté llena de aceite, tiene suficiente aceite como para quemarla. Aunque tu memoria no esté llena de las Escrituras, retienes lo suficiente como para que tu amor a Dios arda. Entonces, tengan ánimo, lo que leen les beneficia. Tomen nota de ese pasaje bíblico alentador. El Consolador, el Espíritu Santo, les recordará todas las cosas. Juan 14:26. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.